Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bondades que tú nos das día tras día. Cada día podemos ver tu mano bienhechora, el cuidado que tú tienes de un Padre amante. Por eso Señor que estamos agradecidos por todo lo que nos brinda y también porque nos permites trabajar en tu viña, cuidando los frutos, cada árbol que te pertenece, que has comprado con tu sangre preciosa. Bendito y santo Dios, este día que tenemos de delicia para poder compartir con nuestros hermanos, sostenernos los unos a los otros. Es vital que hagamos esto en este tiempo, un tiempo en cual la frialdad se mece como bandera, en cual el corazón se endurece por las cosas que nos rodean. Bendito Dios, tú solamente puedes dar el calor suficiente para que la frialdad no consuma totalmente al ser humano, porque tú eres nuestro Dios. Han pasado años, han pasado siglos, y tú eres y serás siempre el mismo, el Dios de misericordia y el Dios de justicia, el que abre y mantiene la puerta abierta para que todavía cada uno de tus hijos que inclina su oído a escuchar tus mandamientos y tus estatutos pueda entrar por esta puerta. Entrarán por esta puerta los que hayan aceptado la vida de Cristo en cada uno de nosotros y que pueda perecer el viejo hombre. Santo Dios, queremos abrir tu escritura porque nos encontramos delante de estudiantes de la escritura. Queremos compartir los testimonios, porque aquí también que hay estudiantes de los testimonios del espíritu de profecía, de este gran baluarte que tú has dejado a tu pueblo como precioso tesoro para que lo podamos resguardar, pero también compartirlo. Bendito Dios, todo esto te lo pedimos por las gracias, por los méritos, el amor y la consolación de nuestro santo y bendito Dios, Cristo Jesús. Amén. Un gusto poder estar compartiendo en esta noche la Santa Escritura. Queremos dejar siempre un puntapié para que ustedes puedan seguir, puedan seguir estudiando, ¿sí? Siempre es el fin de este ministerio poder también dar pautas para que ustedes sigan estudiando. No a veces es bueno servir todo, siempre es necesario mantener ese espíritu de investigación, ah, el cual ha caracterizado al pueblo de Dios mediante las edades. Allí voy a compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, allí en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 12 encontramos una historia muy interesante. Este capítulo 12 es un principio del conflicto que se desarrolla entre Dios y las huestes del mal. Un conflicto que se ha desarrollado, que ha tomado más fuerza en estos últimos años, porque estamos entrando ya en los últimos minutos de la tierra y se están tomando muchas decisiones hoy en día, decisiones importantes. Algunos están aceptando entregar su vida a Cristo, pero otros también en este mismo momento están cerrando sus corazones a Dios. Por eso que anhelamos a cada uno de los oyentes a poder seguir confiando. La única manera de poder llegar a los eventos predichos por la Escritura va a ser apoyándonos los unos a los otros en la roca Cristo Jesús. Tenemos un cuerpo, la iglesia. Allí en el capítulo 12 narra allí en el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo,
Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sigue diciendo versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, dice, con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el gran acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegaos cielos, los que moráis en ellas. Ay de los moradores de la tierra y del mar, que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene muy poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, sigue diciendo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 águilas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río hasta que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos leído, han leído, si es que tienen allí sus Biblias, es muy interesante que puedan tenerlas, no solo escuchar el relato, y comprender que este es el preámbulo que se da para los eventos que se desarrollan luego en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Y vaya de paso decirle que todos estos capítulos están juntos, están unidos, deben ser estudiados conjuntamente deben ser estudiados. Así que, mis queridos hermanos, allí se desarrolla la ira del dragón. El dragón arremete contra la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora yo pregunto, mi pregunta es esta: ¿quién es la mujer? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando habla de mujer? ¿Quién es la mujer? Aquí hay 10 participantes. Me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Quién es la mujer? La mujer es el símbolo de la iglesia. Sí, la mujer se refiere a la iglesia. Bien, hermana. ¿Y alguna opinión diferente? ¿A quién representa esa mujer? A nosotros, la iglesia pura, que va a ser perseguida. Bien, muchísimas gracias. Pero si yo quisiera ahondar, ¿a quién específicamente se refiere la mujer? A la Y yo iglesia que profesa una figura. muchísimas gracias, hermana Mónica.
Pero si yo quisiera ahondar en mi pregunta, porque ustedes se van a chocar, se van a topar con hermanos que les gusta investigar. Y entonces ellos preguntan, mira hermana Mónica, mira hermana Vela, yo soy testigo de Jehová. ¿Esa mujer es la iglesia de los testigos de Jehová? ¿Esa mujer es la de mi tía que es de los bautistas? ¿Qué iglesia es esa mujer? La iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios que tiene testimonio de Jesús. Claro, pero El remanente, disculpe que sea incisivo, ¿no? Pero ¿quién es? Deme el nombre. ¿Qué iglesia sería? La la mujer. iglesia adventista del séptimo que guarda los mandamientos de Dios. Bueno, Que guarda los mandamientos de Dios. les agradezco por responder. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de en esta noche, con el poquito tiempo que tenemos, de poder dejar, como yo les dije, algunas aristas para poder seguir estudiando. Primero tienen que notar algo antes de leer. A veces nosotros, Pastor, sí, sí, pastor, sí, se le está cortando mucho, pastor. sí, puede ser Se le está cortando bastante. puede ser la señal, sí. Ahí ya es un problema esto. Es un problema la señal aquí en Perú. Vamos a tratar de hacer lo posible. Ya no dependo, no estoy en mi hogar, así que estoy hablando de un hotel, así que y me sepan disculpar, ¿sí? Sí, no Eh, se le escucha. nada, nada, nada. Ahorita sí, pero se le Se corta corta, sí, cuando dice es la señal. Sí, es la señal. A ver. Sí, sí, vamos a tratar, a ver, dame un segundo, pero pienso que es la señal, porque esto me está jugando una mala pasada. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer lo posible, sí, Dios mediante. Entonces, como yo les decía, cuando nosotros queremos dar una interpretación sobre la mujer y sobre este capítulo, a veces damos por sentado ciertas interpretaciones que alguien dijo, ¿sí? Generalmente, y siempre lo voy a decir en el son de poder construir, podernos aferrar a la Biblia, porque a veces nosotros sabemos la definición, pero no sabemos explicarlo. ¿Qué significa esto? Que a veces tenemos un lenguaje tan adventista que no vas a entender un hermano adventista, pero si nosotros ese lenguaje lo transportamos a un hermano pentecostal o a la misma persona que dice, hermano, yo soy testigo de Jehová, ¿pertenezco a esa iglesia o no pertenezco? Y esas son las preguntas comunes que nos van a hacer a nosotros. Pero como nosotros estamos generalmente más acostumbrados a hablar con adventistas, entonces no sabemos explicar. Primero, notemos una cosa. Cuando Apocalipsis 12 dice, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Ahora mi pregunta nuevamente se vuelve a reiterar. Esa mujer, ¿dónde aparece? ¿En la tierra o en el cielo? se le escucha. ¿Cómo? Esa mujer, ¿dónde aparece? ¿En el cielo o en la tierra? Pastor, está muy mala la señal suya. Ay, 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 qué problema. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me No escuchan? se le escucha nada. Nada, nada, nada. Ahorita, ahorita sí, pero antes se le escuchó que esa mujer ahí se quedó. Sí, mi pregunta es, ¿dónde aparece la mujer? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Me parece que dice. Si leemos el versículo, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Dónde aparece la mujer? La respuesta correcta es en el cielo. Si la mujer aparece en el cielo, significa que no es una iglesia de aquí la tierra.
El mismo versículo da la interpretación. Generalmente, como yo les decía, a veces leemos tan rápido estos capítulos tan esenciales que damos por sentado ciertas interpretaciones. Primero notemos una cosa, la señal de la mujer aparece en el cielo. Significa que no es ninguna de las iglesias que está en la tierra, ni aún la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día tuvo su comienzo allí por el año 40 y se organizó en el año 63. No puede ser la iglesia adventista. Allí dice en el cielo. Después, notemos otra cosa. Hay que notar otra cosa. Allí dice en el versículo 4, hablando del dragón, dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ahora, mi pregunta es, ¿el dragón daña a la mujer? ¿El dragón daña a la mujer? ¿Cómo? Mi pregunta, no se escucha nada, ¿no? No sabría qué hacer, la verdad. ¿Allí me pueden escuchar? Ahora Sí. Mi pregunta es, ¿el dragón daña a la mujer? ¿Le hace algo? el dragón que ¿El dragón le hace algo a la mujer? ¿La daña, la hiere, la ataca? ese dragón persigue al pueblo, a ese remanente fiel. Pero a la mujer, mi pregunta es con la mujer. Mi pregunta sigue siendo con la mujer. Ustedes vean que en el versículo 4 dice, y el dragón se para frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a quién. ¿A quién quería devorar? ¿A la mujer o al hijo? Al hijo, no a la mujer. Ahora noten esto. Hay dos grandes señales y las dos señales son en el cielo. La primer señal es la mujer en el cielo. Segunda señal, el dragón. ¿Dónde? En el cielo. El gran dragón es Satanás. El mal se originó en el corazón de Satanás. La rebelión se, se da cabida en el corazón de Satanás. Satanás es representado por un gran dragón y la escritura lo nombra como una gran señal, así como la gran señal de la mujer. Ahora note, el dragón no le puede hacer nada a la mujer, no la puede dañar. ¿Y qué tiene de interesante, pastor, eso que no la puede dañar? La interpretación es la que nos complica. Porque cuando nosotros le damos la interpretación a la mujer como siendo la iglesia adventista del séptimo día o como siendo la iglesia, la iglesia cristiana que Dios tuvo en esta tierra, entonces vamos a notar que hubo miles de mártires en todas las épocas. Entonces, el dragón no puede dañar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es de origen celestial. Y entonces el dragón sí quiere devorar al hijo. Ahora, ya que hemos entrado allí en esta introducción, ustedes habrán visto posiblemente muchas litografías, habrán visto muchas fotografías, muchas imágenes que representan al capítulo 12 de Apocalipsis. Lamentablemente,
no puedo yo mostrar dibujos aquí, pero yo, por ejemplo, aquí tengo 6 dibujos de 5 mujeres diferentes, de lo que puede estar narrando el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Por ejemplo, les voy a narrar uno y ustedes me van a decir si sí o no. Por ejemplo, aquí la figura número 2 se encuentra una mujer, tiene una corona, tiene un vestido blanco y una capa celeste, y en sus pies está pisando la serpiente. Esta sería la imagen número 2. Voy a pasar a la siguiente imagen, la imagen número 6. La imagen número 6 es una mujer vestida todo de dorado, sus pies sobre una luna y tiene un vestido largo también dorado. Ya relaté el 2 y relaté el 6. Voy a relatar el número 5. Simplemente voy a dar 3 simplemente por no poder compartir imagen. El 5, una mujer, tiene una corona, en sus brazos tiene un niño y está vestida todo de dorado, con también una capa dorada. ¿Cuál de esas 3 imágenes que yo relaté es la correcta? ¿El 2, el 6 o el 5? ¿Qué problema, pastor, nos vino a poner? El 5 El 5, donde tiene un niño en los brazos. ¿Sí? Esa me dice, hermana. alucina la corona también. Sí, miren, no tengo una. Entonces yo les di el 2, les di el 6 y les di el 5. De estas figuras, el 2, el 6 y el 5, ninguna de ellas es correcta. ¿Por qué el 2 no? Primero, tiene una corona y tiene una vestimenta color celeste y blanca con una víbora en sus pies. Y aquí no habla nada de ese dibujo. Punto número 6, imagen número 6. Allí se encuentra una mujer toda vestida de dorado con una luna en sus pies. Esta imagen tampoco es la correcta. Y después tenemos la número 5, donde encontramos una mujer toda vestida de dorado, con una capa de dorado y unos niños en brazos. Esta tampoco es la correcta. ¿Y por qué, pastor, no es la correcta? Porque si leemos detenidamente la Biblia, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, que significa que estaba con pancita, estaba encinta, no con el niño que había nacido. Muy interesante cuando a veces estos dibujos están hechos para confundir. Segundo, no es bíblico la imagen de la mujer pisando una serpiente. En ningún momento dice que está pisando una serpiente. El que pisa la cabeza de la serpiente no es una mujer, sino que es Cristo. Y entonces, ¿cuál sería, pastor, entonces la figura correcta? La figura correcta sería una mujer vestida del sol con una corona de 12 estrellas, con una panza prominente de una persona que está a dar a luz entre los 8 y 9 meses, ya está a punto de dar a luz. Esa sería la figura correcta. Hay muchas otras figuras que se encuentran en las litografías, los libros e interpretaciones que son sacadas de la Virgen María. Cuando usted ve que está vestida de color celeste, eso no es bíblico. Y, pastor, ¿a qué se debe eso? Esto se debe a la interpretación que se dieron, las impresiones que se fueron dando de algunas sagradas Biblias que fueron interpretadas, comentadas por jesuitas. Por ejemplo,
Aquí tengo la versión crítica sobre los textos hebreo y griego de la Sagrada Biblia, llamada José María Bober, el autor y el que corrige, Francisco Cantera. Esta es la bien conocida Biblia Bober Cantera. Esta es una interpretación donde se habla de Apocalipsis 12, que realmente es la Virgen María en cuanto al simbolismo. Otra de las personas, allí puedo nombrarle a Cantera, Burgos, de 1901 a 1978. Él se licenció en Derecho de la Universidad de Valladolid, en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. En 1927 consigue la cátedra de Lengua, Literatura Hebrea en la Universidad de Salamanca, la cual abandona en 1934 para ocupar la misma cátedra en la Universidad Central de Madrid. Tanto Burgos y Bober tradujeron la Biblia, haciéndose a cargo la famosa Biblia Bober Cantera. Esta traducción de la Biblia apareció en el año 1947 y es su obra más conocida, de las cuales llegan a nuestras bibliotecas. Y esas interpretaciones son las que hoy en día se dan. Miren, voy a leer un pasaje de la Biblia Bober Cantera, hecho por jesuitas. Esta mujer, madre del Mesías, dice, no puede ser la sinagoga judía, sino que aquí está hablando de la verdadera madre. Ahí dice, la mujer María, en cuanto recoge y sintetiza en sí la colectividad patriarcal, es decir, al Israel de la promesa, cotejado todos estos textos bíblicos en sus rasgos así reales como verbales, la conclusión es que la mujer es la Virgen María. Interesante, hermano. Ahora imagínense nosotros. Yo les voy a decir la situación real de la iglesia adventista. La iglesia adventista hoy en día no está empapada en la lectura bíblica. Ha dejado ya por muchos años de ser el pueblo de la Biblia. Y entonces se han dado estas interpretaciones nuevas, tanto por profesores, por colegios, universidades, donde es muy fácil manipular la mente de los que van a ser futuros pastores, instructores. Y entonces, ah, como no se puede combatir la verdad de frente, se infiltra, se cambia el pensamiento. Por eso, hermano, es que hoy en día vivimos en una época donde todo viento de doctrina sopla sobre la iglesia adventista remanente de Dios. Los verdaderos cristianos que hoy en día están luchando en el embravecido mar, tratando de solucionar sus problemas, tratando de combatir con el pecado, algunos con Cristo, otros sin Cristo, todavía tienen que ahora lidiar con las nuevas interpretaciones que se van metiendo dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, ¿esto cuándo ha pasado? Desde que han entrado muchos jóvenes dentro de la iglesia adventista con esas nuevas interpretaciones, Biblias cambiadas, universidades donde se enseña lo que la iglesia católica quiere que realmente se enseñe. Y entonces llegamos a interpretaciones, la verdad, interesantes, novedosas, pero nada apoyadas en la Santa Escritura. Por eso que a veces vemos, hermano, tantas doctrinas erradas que confunden la mente de los hombres. Y yo he hablado con muchos hermanos y hermanas donde me da realmente tristeza, hermano, porque dice, pastor, yo no sé qué hacer, estoy muy confundido. Y a veces algunos agradecen de haber salido de doctrinas
tan destructivas, como por ejemplo la que ustedes conocen, la que se cree en que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza. Todas estas doctrinas son destructivas dentro de la iglesia. ¿Y cómo ha pasado? Claro, la profecía lo dice. ¿Y por qué pasa? Es mejor que pase porque la gente no está estudiando, no lee su Biblia. Ellos dicen, así dice el pastor, en vez de decir, así dice la escritura, cuando hemos escuchado estas doctrinas. Aquí, por ejemplo, nos encontramos también con Eusebio, también otro intérprete de las Santas Escrituras. La identidad de la mujer ha sido muy discutida. Una interpretación católico-romana tradicional que se trata de María, la madre de Jesús, que es también la nueva Eva. Es interesante, hermano, tantas interpretaciones. San Damaso I, allí en el 366, 384, pastor, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Ese es el problema y es por eso que yo estoy tocando esto, porque el pueblo está padeciendo de historia, no sabe de historia, se está olvidando de la historia y aún dentro de la misma iglesia adventista ya no hay jóvenes, que están saliendo nuevas generaciones que desconocen a Dios, que desconocen el espíritu de profecía y aceptan cualquier doctrina y cualquier disparate que se estén llevando por las redes. Esta es la realidad cual vivimos, hermano. Y por eso que la gente sale tan confundida, porque hacemos caso a estos hombres que pretenden tener una nueva luz. Ya está todo escrito, hermano. Año 1546. Durante el Concilio de Trento, la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina. La mujer es María, la madre de Jesucristo. Ante todo, se ha de dar por supuesto que explíquese de la manera que se quiera el misterio de la mujer, enemiga del dragón. Ha de entrar necesariamente de algún modo en la explicación María, porque es en resumidas cuentas, lo que le está queriendo decir, usted haga las cuentas necesarias, haga matemática, haga división, pero le tiene que dar María, la madre de Jesús. Esa es la interpretación que da esta Santa Escritura. Ah, esto no quita que siendo María la mujer enemiga del dragón, en sentido literal, no incluya en sí otro significado de interpretación. Como persona concreta, puede ser antes del alumbramiento símbolo de Israel. Miren ustedes las interpretaciones que se dan. Cuando la Biblia mismo, nosotros que decimos creer en la Biblia dice, o una señal se da en los cielos. Nunca puede ser una iglesia de origen terrenal. Usted quiere darle una interpretación terrenal, hágalo, pero vamos a quedar más neófitos hablando de esa manera, porque la escritura se explica a sí misma. No necesita ni de mí ni de nadie para que le explique. Ella misma da la interpretación. Esta mujer aparece en los cielos. Es una gran señal. Es más, la terminología en el griego dice hablando de una gran señal, da a entender como que es una gran expectación que mira todo el cielo. Esa es la palabra correcta en el griego. Claro, el castellano es muy limitado. Sigo leyendo. Aquí tengo, también es una lástima no poder compartir. Aquí tengo el griego original. Ah, aparece una gran, o sea, megas, que sería el numeral 3173 en la concordancia de Strong, todas las palabras tienen este numeral, y allí aparece 3173 megas, una gran, algo que llama la expectación de todo el cielo. Cuando habla del cielo, no está hablando de este cielo que conocemos nosotros. La palabra cielo en el original, en el contexto de Apocalipsis 12, tenga cuidado,
No vaya a decir, no, el pastor Pinto dijo que el cielo... No, 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 no. En su contexto está hablando del trono de Dios. Apocalipsis 12. No está hablando de la tierra. La palabra en griego me autoriza a decir eso. Sigue diciendo, Isaías 66, versos 6, 9. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos antes que estuviese de parto. Dio a luz antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Interesante, sigamos leyendo. Aquí quiero también traer a cotación uno de los libros, el Apocalipsis de San Juan, escrito por Leonardo Castellani. Posiblemente alguno de ustedes lo escuchó, y si no lo escuchó, claro, lo nombro para que lo anote. Eh, Allí él escribió este libro hablando sobre los hechos del Apocalipsis. Allá él dio su comentario, y cuando hablamos de Leonardo Luis Castellani, estamos hablando de un sacerdote católico argentino, escritor y también periodista. Nació en el año 1899, fallece en el año 1981. El libro, como ustedes saben, no hay nada que el Papa no sepa. En este caso era el Papa Pío XII, el que estaba en la arena política. Lee su libro en cuanto a las interpretaciones que él da, y él dice que la mujer es símbolo de Israel, de la conversión de los judíos. Así que totalmente él niega, tira por tierra la interpretación de María. Bueno, esto le costó su puesto y el poder predicar en cualquier púlpito o cualquier catedral en la que estaba él asignado. Allí ahí podemos leer, muy cortito, allí en el libro de escritor, y allí él dice, ¿qué simboliza esta mujer? En la Biblia traducida de Torres Amat y publicada por la Casa Editorial Católica, El Paso, aparece una nota diciendo que esta mujer es símbolo de la iglesia cristiana, pero en la Biblia traducida recientemente, la Nácar Colunga, habla sobre la iglesia de Israel. Muy interesante esas interpretaciones. Y ahora nosotros podemos llegar a decir, pero bueno, esto está mal, esta interpretación, pastor, sí, pero a veces nosotros ni aún le damos en la interpretación correcta, a veces nos confundimos. Usted note que cuando yo al comienzo hablé sobre imágenes, las litografías que están en todos los libros de enseñanza repartidos por allí, ahí hay un poco de verdad y hay un poco de mentira. Allí el color azul, déjeme explicarle, eso está colocado a grede. Ustedes recuerden que el color azul o los colores tienen un mensaje subliminal. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor, que tiene un mensaje subliminal? Bueno, simplemente déjeme decirle que yo soy colorista, aparte de pastor, y sé lo que significa las publicidades, los colores y los logos. Están hechos para llevar un mensaje a nuestra mente. Y el color azul tiene un mensaje. Por ejemplo, a ver, no sé, posiblemente nos estén acompañando aquí algunos hermanos de allí de México. Si ustedes tienen allí en su posibilidad de entrar a Google, pueden entrar rápidamente Virgen de Guadalupe de Huastuco. Ustedes pueden ver allí, esa Virgen tiene su vestimenta color azul. La Virgen de Guadalupe de Sixtoptepec, creo que lo estoy nombrando bien, es de otro lugar, también tiene su vestimenta de color azul. La Virgen de Guadalupe de Ecatepec también tiene su vestimenta de color azul. La Virgen de Sheishan de China tiene su vestimenta de color azul. Ah, la Virgen de Fátima tiene color azul. La Virgen aquí de Argentina, Uruguay y Paraguay, estamos hablando del sur, en Sudamérica, tiene color celeste azul. La Virgen Dolorosa
soledad o del silencio allí en la India tiene de color azul. El traje del Papa, de los pontífices en el siglo XIV era de color azul. Muchas vestimentas tienen que ver con el color azul. El Buda es color azul. El escapulario es color azul. En Nápoles, 1617, Italia, después de recibir la Santa Comunión, en la fiesta de la presentación del Señor, la hermana Úrsula recibió una visión de la Virgen vestida con una túnica blanca sobre la que llevaba otra prenda de vestir de azul celeste. Celeste, el logo de las Naciones Unidas. Celeste, el logo de la Organización Mundial de la Salud. Celeste, el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tanto de la Reforma como de la Adventista. Muy interesante, hermano. Celeste, sigo diciendo, la Virgen de Quivejo en África. Mis hermanos, tenemos para relatar, porque la historia es la que avala la profecía. Y yo, Juan, Apocalipsis 21:2, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Dónde se ve la señal? En el cielo. ¿De dónde desciende? Del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Y subieron sobre la anchura de la tierra, Apocalipsis 29, anote, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí se está representando la iglesia de la tierra. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Hebreos 11, versículo 16. Pero ahora anhelaban una mejor patria. Esto es, ¿dónde? ¿En la terrenal? No, mi amigo, en lo celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén, la de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora podemos dar la interpretación correcta. ¿Quién es la mujer? Bueno, pastor, la mujer dice que aparece en el cielo. Bien, entonces, ¿quién sería? Sería todos los habitantes del cielo, todos los reinos que Dios creó, que no han caído. Cada uno de esos mundos ha sido probado según el espíritu de profecía y no han caído ante la prueba. Solo esta tierra donde la cual habitamos nosotros ha caído por la tentación de Satanás allí en el Edén. Claro, nosotros nos unimos a la alabanza de ese simbolismo que representa a la mujer. ¿El dragón quiso atacar y devorar a la mujer? El dragón quiso devorar al hijo. A la mujer no la podía dañar, pues es de origen celestial. Sí podía al hijo, porque sabía que el hijo representaba a Cristo Jesús. Allí también nos narra, hablando sobre la segunda señal la encontramos en el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. ¿Por qué son tantas cabezas, hermano? ¿Por qué tiene tantas cabezas el dragón? Lucas 14:31. Y si un rey va a hacer guerra contra otro, primero no se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10.000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20.000 soldados. Las cabezas.
¿De dónde sale esa interpretación de las cabezas? Bueno, simplemente, hermano, es leer la, nuestra Santa Escritura. Allí en el Génesis, anote, Génesis 3, memorice, Génesis 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Satanás, sabiendo esta profecía de que iban a herir la cabeza, entonces dice, en son de sorna, me van a pisar la cabeza, pero yo voy a levantar 7 cabezas a ver si van a poder pisar todas las cabezas en toda la historia de la humanidad. Por eso que las cabezas representan reino. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahora hago una pregunta para que no estén, a ver si me están atendiendo. ¿Quién fue perdón, cuál fue el primer reino que se estableció aquí en la tierra? ¿Cuál fue el primer reino que se estableció en la tierra? Pregunto. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Tenemos supuestamente en mi celular 11 personas. ¿Cuál es el primer reino de la tierra? Sí, el primer establecimiento donde estaban una casa al lado de la otra. Babel, la torre de Babel. Ah, claro. Bien hermana, ese reino lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 10. Pero déjeme darle una este, nota extra sobre esto. Recuerden que la primer ciudad que se construyó, la primer ciudad, la primer ciudad se llamaba Enoch. No estoy hablando de una persona. La primer ciudad se llamaba Enoch y esa ciudad viene de la descendencia de Caín, ¿sí? Vuelvo a reiterar y anote para que después usted lo pueda estudiar. La primer ciudad se llamaba Enoch, puesto que uno de los hijos de Caín se llamaba Enoch, pero no es el Enoch de la otra, de los hijos, sí, de la otra generación, ¿sí? Sino que es de la línea de Caín, ¿sí? Es de la línea de Caín, no de la línea de Seth. Deme 2 segundos, que se me está apagando el celular, la computadora. Ahí está, ahí está. Y entonces, luego que se completó, se construyó esa ciudad llamada Enoch, luego aparece Nimrod, donde Nimrod levanta 4 ciudades poderosas, ¿sí? Allí él levanta, como ustedes saben, la ciudad de Babel, también levanta la ciudad de Erech, la ciudad de Akkad y la ciudad de Calne, allí en Mesopotamia. Esto lo van a poder estudiar en el capítulo 10 del libro de Génesis. Como yo les dije que Satanás sabía la interpretación de Génesis capítulo 3, verso 15 sobre las cabezas, entonces él construye este imperio basado en varias cabezas. Sin ir más lejos, seguir más lejos, la interpretación de Daniel capítulo 2 en cuanto a al sueño que tuvo el gobernante rey Nabucodonosor de Babilonia, él le dice, tú eres aquella cabeza. ¿De dónde sale entonces las ideas de las cabezas? Pues la idea de la cabeza sale de Satanás, de multiplicar las cabezas en 7. Por eso el dragón llevaba 7 cabezas. ¿Por qué? Porque el dragón, aparte de su cabeza, lleva corona en su cabeza. Porque eso significa poder, reinado. Corona significa estar en contra de Dios. Ahora, noten ustedes esto.
nuevamente para que vuelvan a estudiar, hablando sobre Nimrod, del cual no se sabe si era exactamente su nombre así. Él tuvo una visión, y ustedes como saben, hay visiones de Dios y hay visiones que brinda Satanás. Por eso que tenemos hoy en nuestro medio profetas de Dios y profetas también del enemigo, falsos profetas. Y con eso seguiremos lidiando hasta el fin de la consumación del conflicto final. Y entonces es interesante que Nimrod, después de haber conquistado, allí la Biblia lo nombra vigoroso cazador delante de Jehová. Esa interpretación es muy limitada, déjeme decirle, en el castellano. En el idioma hebreo del original, allí habla que se presenta contra Dios. Y siempre que nosotros queremos hablar sobre este personaje, siempre mantenemos una lectura literal de lo que dice vigoroso cazador. Sí, pero hermano, no era cazador de fieras. Tengan en cuenta, hermano, cuando lean la escritura y estudienlo en el contexto. Él era él levantaba reinos. ¿Cuántos reinos levantó, pastor? Levantó 4 reinos. Y los reinos no se levantan hablando, se levantan fuerza contra fuerza. Él levantó Babel a filo de espada, levantó Erech a filo de espada, levantó Acat a filo de espada y levantó la ciudad de Calne. Fue desde abajo de la Mesopotamia hasta arriba. Para esto, hermano, tiene que usar un mapa mundi. Pídale a su hijo. Y si no tiene su hijo, bueno, será hora de que compremos esto para que sepamos también la historia profética. Y entonces él va subiendo, va construyendo reinos, hermano. Él era cazador de hombres, no cazador de bestias, no era cazador de palomas. Él mataba hombres, por eso que estaba en contra de Dios. Hacía reino que Dios le había dicho que no. Se colocaba corona. ¿Por qué se colocó corona? Porque Satanás le hizo tener una visión a Nimrod. Él vio una visión un día donde vio un aspecto de corona que debía colocársele en la cabeza. Allí el origen de los imperios, mis queridos hermanos. La, la tierra tenía una sola lengua, no había otros idiomas. Muy interesante esto, mis hermanos. Y recordemos siempre que Satanás siempre se burla del simbolismo que Dios quiere enseñar a su pueblo. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Claro, tenía 7 cabezas. El 7 tiene un simbolismo en la Biblia. Cuando yo le digo a usted, estudiante de la Biblia, mi amado hermano o hermana, cuando yo le digo a usted, ¿qué significa 7? Usted, claro, yo sé que me va a contestar, pastor, eso es perfección, eso significa algo de Dios, algo celestial. Y claro, está en lo correcto, pero no podemos decir eso de la interpretación de las 7 cabezas del dragón. Allí en el contexto la interpretación no es celestial. Entonces, Satanás se burla de esa interpretación. O sea que me está diciendo que él usa el 7 también para burlarse. Claro, porque mire, en la Biblia, la serpiente, Apocalipsis 12:9, es simbolismo de Satanás. Pero en San Juan 3:14-15 es simbolismo de Jesús. Anote otra. Satanás, en Primera de Pedro 5:8, es un león. Pero en Apocalipsis 5:5 es Jesús. Otra interpretación. Por ejemplo, en el día de expiación, Levítico 16:8, se compraban 2 machos cabríos. Los 2 machos cabríos eran idénticos, lo más parecido posible. Obviamente no eran clones, pero se tenían que comprar lo más parecido posible. Punto número 2, tenían que comprarse el mismo día, tenían que gastarse el mismo dinero. Levítico 16:8, Satanás se burla. Un macho cabrío era para Jehová y el otro era para hacerse. ¿Sí? Eh, Apocalipsis capítulo 5, hay la figura de un simbolismo.
donde el cordero tiene 7 cuernos. El cordero tiene 7 ojos. Y entonces, aquí Satanás se burla y dice, el dragón también tiene 7 cabezas y también tiene 7 coronas. Se burla, se burla de las interpretaciones que el Señor da. Muy interesante. Miren, vamos a ir cerrando un poco esto. El dragón, el dragón es simbolismo de Satanás. ¿Sí? La escritura lo dice, Apocalipsis capítulo 12, hemos leído ahí, Apocalipsis capítulo 12, verso, ah, verso 3, dice, apareció otra señal. Versículo 3 es la señal del dragón. Del versículo 1 es la primera señal. La del versículo 3 es la primera señal. Ahora, el dragón representa a Satanás, pero, escuchen bien o anoten, pero también en su forma derivada representa al imperio romano, a la cuarta bestia de Apocalipsis, perdón, de Daniel 7. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, el dragón en su forma derivada representa al imperio romano. ¿Y dónde saca eso, pastor? ¿Porque lo dice el lenguaje? No, 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 no. No necesariamente tenemos que usar el lenguaje. A veces es necesario también, si usted le saca el lenguaje a un pentecostal, no le va a escuchar, se va a cerrar. Entonces muéstrale con la historia. Si nosotros no dice que la iglesia adventista tiene una raíz interpretativa histórica, claro, pero histórica no estática, continua. Entonces, en la época que el dragón quiso devorar al niño, era, el niño está representado en la personificación de la encarnación de Cristo. Entonces, el que combatió, el que estaba en esa época, era el imperio romano, claro, en su época imperial. Luego vendría la devastación, vendría la división del imperio romano por los ataques de los pueblos, de los casi 24 tribus bárbaras que asolaban todo el imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente, que llegaron a entrar hasta la misma Roma. Pero eso ya sería otra historia. Pero hablando entonces, en su simbolismo primario, el dragón representa a Satanás. En su forma derivada representa el imperio romano. Así como el dragón tiene su forma derivada, la mujer también tiene su forma derivada. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, primero, la mujer representa el reino de Dios en el cielo, su trono, todos los reinos que no cayeron. Pero en su forma derivada, el remanente, no la mujer, el remanente son todos los cristianos que guardan los testimonios y guardan los mandamientos de Dios. Y aquí no entran los adventistas solamente, aquí entran de todas las iglesias que van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesús. Ahora, esta es una interpretación bíblica. Entonces, así es la manera correcta de cual debemos interpretar Apocalipsis 2. Todos los césares que levantó el dragón para combatir al cristianismo, desde Antonino Pius, pasando por Trajano, Nerva, Tito, Vespasiano, Vitelio, Otto, Galba, Nerón, Claudio, Calígula, Tiberio, Augusto, hermano, muchos emperadores pasaron para combatir a la descendencia de la mujer. ¿Qué usaba el dragón? Agua. El agua que son reinos embravecidos, gente impía que no guarda los mandamientos de Dios. A eso representa el agua.
Bueno, obviamente aquí nuevamente entramos en otro problema porque yo no puedo compartir imágenes. Allí tengo esa serie que se llama La herida de la bestia. Perdón, una de sus cabezas como herida de muerte es una serie que tiene 8 sermones y allí explico todo esto. Por eso yo le dije que simplemente les voy a dar una introducción para que ustedes luego puedan estudiar. ¿Sí? Allí ponemos todos los años hasta llegar a Rómulo Augustulo, que fue el último emperador niño de la parte de Oriente, que es la que cae. ¿Sí? Y luego empezaría ya lo que sería el imperio carolingio en el occidente. Allí esa persecución que hace el dragón, allí ustedes pueden ver cuando hemos leído versículo 3 en adelante, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la grande águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Y qué significa el desierto, mis hermanos? Porque primero tenemos desierto y después tenemos tierra. ¿Qué época es? El tiempo limitado, un tiempo que representa el desierto. Si nosotros tuviéramos que poner años al desierto, ¿cuáles los años que abarca la época del desierto? Y aquí nuevamente pregunto, ¿cuál es el año del comienzo del desierto y cuál es la finalización de la época del desierto? ¿Alguien sabe? El año, la fecha, Sí. de la fecha, pero es el tiempo de la época oscura, donde era la iglesia perseguida. Bien, 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 bien. Ahí dijo una gran verdad. La época en que fue perseguida, ¿sí? Pero la época del desierto tiene una época, perdón, tiene un año establecido, desde el 538 hasta el 1798, porque la profecía lo dice allí en Apocalipsis 12. ah, eh, Desierto, el lugar donde sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Versículo 14 sería 1260 años. Apocalipsis, versículo 14, capítulo 12, verso 14, está hablando de esa época del desierto. La época del desierto comienza en el año 538 hasta 1798. Ahora, mi pregunta sería esto, complicándolos un poquito. Antes de la época del desierto, ¿hubo persecución? Antes de la época del desierto, ¿hubo persecución? ¿De qué año, pastor? Recién dijimos que el desierto abarca desde el 538 hasta el 1798. Antes del 538, antes que comience la época del desierto, ¿había persecución? Sí, había. ¿Dónde había esa persecución? Ahí cuando murió y, y, ahí comenzó la persecución. Ah, Esteban muere apedreado en el año. Ahí anda, sí, bien, hermana. El año 34 es apedreado Esteban y ahí comienza una persecución. Pero qué interesante que hay una persecución extra que no entra dentro de los 1260 años. Interesante. Ustedes saben que luego de la muerte de Esteban, allí tenemos que nombrar, claro, a todos los emperadores que yo nombré que persiguieron a la iglesia. ¿Hasta qué año se persiguió? Hasta la época del año que apareció Constantino I el Grande. Él apareció en el 306. Ahí aparece, y recuerden ustedes que el último emperador niño, Rómulo Augusto,
cae en el 470. Pero todavía hay una época de persecución donde el papado persigue a la iglesia. Y allí tenemos que nombrarlo, yo no puedo evitar nombrarlo a Celestino I. Estamos hablando del siglo III. Celestino I, uno de los pontífices que representaba la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se había separado de la enseñanza que había dado Cristo Jesús. Ustedes saben que las persecuciones que se dieron en el Imperio Romano, los cristianos que tenían la verdad pura, y cuando hablo de los cristianos que tenían la verdad pura, me estoy refiriendo a los discípulos. Los discípulos habían dejado otros discípulos que fueron perseguidos por todo el imperio romano, y estoy hablando geográficamente del mar Mediterráneo, donde se situaba el imperio romano. Y entonces muchos cristianos escapan a las montañas de Francia. Francia se había convertido en un país totalmente belicoso en cuanto al cristianismo. El cristianismo levantaba la espada, el pontificado tenía su espada bien afilada en sangre de mártires. Allí es entonces que se da la persecución en Francia e Italia. Francia e Italia se da la persecución de los primeros valdenses. ¿Con quién se originó los valdenses? Mi pregunta. ¿Quién fue el que originó los valdenses? ¿Quieren escuchar la definición oficial o quieren escuchar la real? Bueno, qué bueno, hermano. ¿Cómo sabe de historia? Miren, una de las interpretaciones es que el que levantó el movimiento de los valdenses era Pedro Baldo. Allí por el año 1500, 1400, levantó Pedro Baldo la iglesia de los valdenses. Pero déjeme decirle, hermana, y no se me asuste, esa interpretación es católica. La verdadera historia, y por eso que yo le hago preguntas, mis preguntas son en el tono de ver que nosotros somos frágiles en la historia, en que sea este un puntapié para que podamos estudiar, para que podamos sacar nuevos discípulos. Mis hermanos, esa es una interpretación que nace en el seno de la Iglesia Católica, que Pedro Baldo levantó los valdenses. No, 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 no. Eso no es correcto en la historia. Según la historia verdadera, los valdenses proceden, escuche bien, los valdenses proceden de los discípulos de Cristo. Estamos hablando del año 200, 300 y hasta del año 100. Esto es lo que nos ha hecho creer la Iglesia Católica. Ya había valdenses mucho antes. Ya tenían sus Biblias en latín. ¿De dónde habían sacado esa Biblia? Esas Biblias venían de Antioquía. ¿Y qué era Antioquía? Leamos nuestra Biblia. Era un bastión de los discípulos de Cristo. Pero en cambio, el bastión que tenía el dragón estaba allá abajo, en Alejandría, donde se imprimieron todos los libros, todas las Biblias con errores. Lo único que mantuvieron la verdad. ¿Por qué se cree, hermana, que los valdenses guardaban el sábado? ¿Por qué cree que los valdenses no comían carne? Reforma pro salud. Porque todo eso venía de la época de
valdenses son mucho más antiguos que Pedro Baldo. Los primeros valdenses se instalaron en Francia y luego cruzaron allí, habitaron en el Castelluso, en Italia. Muy interesante. Esto es historia, hermana. Puedes tomar cualquier libro de historia. No hace falta, mi hermano, a veces digo yo, si sabemos usar y blandir bien la espada de la historia, a veces usar el lenguaje para todo. No, y no es que no crean el lenguaje, pero hermano, necesitamos basarnos en la escritura y la historia. Ah, mis hermanos, esa era la época, 116 años, cuando los cristianos escapan del poder papal, del dragón, y luego comienza la época. ¿Cuándo comienzan los 1260 años? Comienzan en 538, cuando habían sido derribados los tres cuernos. Porque si esos tres cuernos que tenía la bestia de Apocalipsis, perdón, vuelvo a reiterar, Daniel 7, no iban a ser el cuerno pequeño que hablaba grandes palabrotas. Entonces, la época del desierto comienza con el nacimiento del cuernito. Pero antes del cuernito había poder perseguidor. Era el blandir de la espada de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre tuvo espada. Con ella cortaba cabeza, con ella hacía correr sangre. Si no, lean la historia, la matanza de San Bartolomé. Los valdenses fueron los primeros protestantes. No fue Lutero el primer protestante, mis queridos hermanos. No fue Knox, no fue Hus el primer protestante. Los primeros fueron los valdenses que salieron de los discípulos de Cristo. Sí, le escucho. Sí, le escucho. Pero ellos fueron los que levantaron banderas, pero probablemente Claro, sí, sí, sí. Pero si usted lee la historia está corregida por la mano del Papa, porque ellos le dan la interpretación de que los valdenses nacen con Pedro Baldo. Tampoco era su nombre Pedro Baldo, pero los valdenses tuvieron mucho más atrás en tiempo, fueron casi contemporáneos de los discípulos, de allí salieron, de Antioquía. y su nombre de dónde No, no, no necesariamente eran valdenses, tenían otro nombre. Yo lo tengo en otro tema ahí grabado, subido en nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver el tema ese. Ahí está todo subido esos videos para que ustedes puedan estudiar con imágenes, porque yo es medio difícil a mí no mostrar imágenes. Aquí les muestro las imágenes. Allí sí, allí, mire, por ejemplo, en el año 1856, 1925, aparece un personaje muy importante que yo lo destaco dentro de la historia. Se llamaba Louis Joseph Cicerón, sacerdote sulpiciano, teólogo francés. Él fue, escuche bien, anote, él fue el primer sacerdote que introdujo la patrología. Claro, cuando un católico hoy en día se enfrenta con un adventista, pero le hace pasar vergüenza al católico, porque el católico no era el católico de antes, el que no estudiaba la Biblia. Ahora es al revés, el católico estudia y el adventista se duerme en los laureles, porque cumple la profecía. Están durmiendo, pastor, ¿está durmiendo usted? No, también. Entonces, él usa la patrología por primera vez. Y entonces, Luis Joseph Cicerón, el sacerdote sulpiciano, teólogo francés, él fue el primero que instauró la patrología. Entonces, el católico, cuando discute con quien le saca, ellos dicen, le saco la Biblia, le saco ¿cómo se llama? La otra revista que usan, ahí se me olvidó en este momento, este, y usan la patrología. Son esas tres cosas que usan. Es lo que están usando. ¿Quién está usando? Pastor, ¿quién es el que usa? Porque usted dice usa. Los que usan son los mensajeros de la misericordia. Escuche usted de los mensajeros. Usted sabe que los mensajeros de la misericordia los levantó el Papa Francisquito. Yo ya hablé de eso, me parece aquí en la cadena, ya hablé bastante de eso.
Y ahí hay dos que están haciendo, ja, hermano, están bautizando a adventistas los locos. ¿Y por qué vuelven los adventistas a la iglesia católica? Porque no están basados en la Biblia. Ya el adventista no sabe de historia y el católico sabe de Biblia, sabe de patrología, sabe de catecismo y sabe de historia y hasta sabe de los errores de los mismos libros de los adventistas. Porque sabe que los adventistas ya no saben historia. Usted pregúntele a un joven, ¿qué pasó en el año 1888? El joven no va a saber decirlo hoy en día. ¿Qué pasó en el año 1889? No va a saber qué decirlo. Dígale, ¿dónde comenzó el mensaje, a pregonarse el mensaje del primer ángel? Y le va a decir, Estados Unidos. Eso pasa porque no sabemos historia. Patrología 1653. Y allí, hermano, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, fueron los que le dieron esa forma que luego tomó este sacerdote y es lo que hoy usa la iglesia. Muy interesante esto. Allí tenemos los libros, 7 libros de Larousse ilustrado, donde se nombra la patrología y se nombra aquí donde el pueblo protestante, a ver, déjenme ver aquí, déjenme un segundo, los protestantes, escuchen lo que dice el Larousse Ilustrado, 1938, nombre dado por los protestantes del siglo XVIII a la meseta inculta, pedregosa, que se extiende al norte del río Nimes. Ay, hermano, aquí está nombrando, no el desierto, porque después del desierto viene la tierra. Miren, déjenme entrar allí, Apocalipsis 12, dice, y a la mujer se le dieron 2 alas de la grande águila para que volase desde delante de la serpiente al desierto. Versículo 14. Y ahora escuche esto, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra y el desierto. Pastor, pero estoy confundida. Claro, es que lo que pasa es que yo no le puedo mostrar aquí la cronología. Primero aparece el desierto, 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo. El desierto comienza en el 508, perdón, 538 y termina un poquito antes de 1798, pero la profecía marca el año 1798. Allí comienza la época de la tierra a partir de 1798. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿a qué representa la tierra? Simbolismo, ¿a qué representa? ¿A quién representa la tierra? Ay, pastor, yo no sé la historia cómo es esto. Ahí está el tema. Ese es nuestro talón de Aquiles. Pastor, pero qué tiene que ver que yo sepa historia o no sepa historia? Es por eso que los mensajeros de la misericordia que eligió el Papa Francisco en el año de la misericordia, cuando se abrió la puerta, entraron muchos, volvieron a la iglesia madre. ¿Quiénes volvieron? Los hermanos separados, término que le dio un pontífice en la época cuando estaba el imperio de Adolf Hitler. Y luego lo interesante es que estos mensajeros de la misericordia, que usted no sabe ni quiénes son, pero de los cuales yo tengo nombre solamente de 2 de ellos. Uno es el tan conocido Luis Toro, que se está cansando de bautizar adventistas, metiéndolos a la iglesia católica. Y los adventistas
Y la verdad presente está perdiendo su poder y su fuerza. Pastor, ¿cómo que está perdiendo su fuerza? Claro que está perdiendo su poder. ¿Cómo que está perdiendo su poder? Claro que está perdiendo su poder. Si nos pasamos de guerra civil en guerra civil, ¿cómo no va a perder su fuerza? ¿Cómo no va a perder su misión? Y ya nadie quiere salir a evangelizar. Ya nadie quiere hacer la obra. Queridos hermanos, por eso que el Señor dio la historia, para que no caigamos en los mismos errores. Luego de la época del desierto aparece la tierra. La tierra ayuda a la mujer. ¿Y en qué época es la tierra? Bueno, simplemente es ver cuando termina el desierto, 1798. Pastor, ¿usted está diciendo que a partir de 1798 empieza la época de la tierra? Claro, la historia lo dice, no el pastor Pinto. ¿Y qué dice la historia? Bueno, tendríamos que leer enciclopedias de historia o, sin ir más lejos, el conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos le va a decir que había una nación que estaba naciendo en el año 1798, considerada potencia mundial. ¿Y cuándo fue esa potencia mundial? Y la potencia mundial fue cuando casi esa llamada cuasi guerra entre Francia y Estados Unidos, que no pasó a mayores, pero ahí se lo consideró a Estados Unidos de Norteamérica como una potencia, la tierra. ¿Y cómo ayuda el pastor la tierra a la mujer? Muy simple, nuevamente hay que tomar el libro de historia, ver cuando zarparon los barcos que salieron del puerto de Plymouth en Europa, al norte de Europa, el norte de Holanda, salió dos barcos. Uno se llamaba el Mayflower, se llamaba uno de los barcos. El otro se llamaba Speedwell. Esto es historia, hermano. Hay que dedicar tiempo. Y ese barquito, bueno, por tiempo no voy a poder explicar, ya se pasa la hora, pero al final no llegan los dos, llega uno solo, el que se llamaba Mayflower. Por cierto, en Europa había un montón de barcos llamados Mayflower, era común llamarse así. Es como llamar a un coche Ferrari, hay miles de Ferrari. Y entonces llega a las costas de lo que sería Estados Unidos, y ahí le colocan la Nueva Plymouth. Allí la mitad de los que zarparon en el Mayflower no eran cristianos y la mitad eran puritanos. Esos puritanos que escaparon, acá déjeme contar la historia real, esos puritanos que escaparon de Europa, esos puritanos que salieron de Italia, esos puritanos que salieron de Francia, esos puritanos que salieron de Italia, de Francia y salieron de Asia Menor desde los discípulos de Cristo son los que guardaron el sábado cuando llegaron a la tierra nueva, a la tierra que ayudó a la mujer, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, este país, cuando llegaron los primeros puritanos, ¿qué hacían? Guardaban el sábado. Interesante, hermano, como la historia va uniendo. Y hasta aquí llegamos, hermano. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Mi garganta me está fallando porque ya debo descansar, pero todavía estoy en campaña, estoy en campaña. Pastor, pero cuénteme lo del dragón. El dragón, bueno, mire, le puedo contar muy chiquito, muy cortito. El dragón, aunque usted conoce que los dragones, bueno, usted conoce eso en las películas. El dragón lanza fuego, pero en la profecía no lanza fuego, lanza agua, gente, poder religioso, político, la espada del Papa. Y entonces, allí comienza en el año 1562, recién en el 1562, donde realmente todos caen en cuanto a la historia, pero desconocen la historia anterior, donde en 1562, 1598 empieza la guerra de las religiones en toda Francia, Italia, Reino Unido. Ay, hermano. Y ahí empieza la Iglesia Católica a perseguir a los seguidores de Calvino, los hugonotes, todos los que seguían a Calvino eran hugonotes.
Él era el líder máximo de los hugonotes. Hasta escribieron un libro, hermano. Ah, yo no sé si ustedes lo tienen en su biblioteca. Libro de los mártires de John Fox. ¿Cuántos conocen a John Fox? ¿Cuántos conocen a John Fox? ¿Todos los conocen? Mire lo que dice John Fox. Oramos fervientemente para que los anales de ningún país católico o pagano, ¿qué significan los anales? ¡Historia! Puedan mancharse jamás con tal repetición de sacrificio humano al poder papal. Eso decía John Fox. A John Fox le llegaban este, cartas de toda Europa, España, Italia, Holanda, Alemania, los países escandinavos, de todas las persecuciones que hacía la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Y entonces dijo, yo tengo que dejar bien constatados los anales de la historia para que no se borre de la mente. Mis palabras se borran. A mí me pueden matar y se borran. Pero si yo hago un libro, lo voy a llamar el libro de los mártires de Spock. Bueno, usted conoce el libro hoy en día que lo puede conseguir. Mire, este libro ni, ay hermano, ni lo vende la iglesia adventista. Tenemos que ir a la iglesia pentecostal para ir a comprar esos libros. ¿Se imagina usted, hermano? Usted quiere comprar libros de los mártires, no lo va a encontrar en la iglesia adventista. Usted quiere comprar libros del santuario a todo color, no lo va a encontrar en la iglesia adventista, lo va a encontrar afuera. ¿Cómo podemos decir que nosotros somos la mujer? ¿Cómo podemos decir que nosotros somos los únicos? Y entonces John Fox, hoy en la actualidad encontramos el libro de John Fox de 200 páginas. Pero eso porque también metió la mano, vaya a saber si alguno de los parientes de Francisquito, pero mis hermanos, el libro que escribió John Fox, puño y letra de él, no tenía 200 páginas, tenía 2000 páginas. ¿Sabe por qué le sacaron páginas, no? Ni hace falta que se lo explique, hermano. 1562, Matanza de San Bartolomé, 24 de agosto, bien grabado en la memoria de los protestantes. Y allí comienzan todas las matanzas del dragón, todas las matanzas del dragón. Por eso que el dragón se lo narra, se dice que tiene color, ahí dice el color, déjame decir, versículo 3 apareció otra señal de cielo, aquí un dragón escarlata. ¿Qué significa escarlata? Ah, bien, pero ¿sabe? Esa palabra en el castellano está muy limitada, no tiene la fuerza. Ah, el- en la concordancia Strong. Pastor, ¿por qué nombra tanto eso? Porque hay que estudiar eso. Y yo no lo tengo, bueno, pídamelo, o pídaselo a la hermanita María, se lo voy a pasar para que se lo pase a usted, hermano. Allí aparece la palabra en griego, el numeral 4450, significa, estoy hablando del dragón de Apocalipsis 12:3, dice burros, color fuego, no color rojo, color fuego. ¿Por qué color fuego? ¡Ja! El que no sabe historia no va a saber asociar eso. Pero si uno lee historia, lee por lo menos el conflicto, entonces va a ver por qué le dice color fuego. Porque la iglesia católica mataba con fuego, espada, quemaba, hacía hervir en azufre a los cristianos, hugonotes, valdenses. Sí, ¿quién? Oh, ¿también el rojo representa pecados? Sí, también. O sea, el dragón, sí, del dragón se puede, sí, hay ideas primarias y hay ideas secundarias. Es rojo por la consecuencia del pecado y por eso la mujer prostituta está vestida también de rojo, o sea, de escarlata, está llena de pecados. Sí.
Sí, también entra dentro de la interpretación de rojo del pecado, pero rojo también es de la sangre de los mártires, porque aparece esta terminología, aparece en los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis. O sea, el dragón en sí literalmente hizo derramar sangre en toda España, en todo Francia. Italia, hermano, Italia, ni nos damos una idea de los niños y madres que tiraban del Castelluso. No nos damos idea. Y la persecución, mire, y solamente tener una visión de Europa, porque la profecía narra solamente Europa, pero hermano, hubo persecución en África, persecución de hermanos que guardaban el sábado en China. ¿No? Yo, hermano, no tengo el tiempo de explicar todo esto, pero la idea mía no es explicar todo, la idea mía es que ustedes después puedan continuar esto. Por eso que lo nombra color fuego el dragón. Ahora, miren, después aparece en Apocalipsis 17, aparece con otro color, pero examínenlo también en el griego. En el capítulo 17 aparece de otro color. En el castellano no sé si le colocan el mismo o varía un poquito, pero en el original varía mucho. Hay una gran variación. Porque el profeta quiso poner para que no se olviden lo que hizo el dragón, para que no olviden la espada. A veces, cuando nosotros explicamos a los jóvenes ¿cómo se llama? En las clases que le damos a los jóvenes, a veces le explicamos, ¿y por qué espada? ¿Por qué el papado tenía espada? Y a veces no lo saben explicar. Y eso históricamente se lo explica cuando Napoleón hace entrar a uno de sus 15 generales allí en Italia. Y literalmente le quita el poder, pero después termina muriendo el Papa. Literalmente le quita, mira hermano, cuando le quita el poder, a veces uno no sabe, uno dice, sí, en 1798 la herida, sí, pero ¿cómo la herida? Esto se desarrolló durante unos años, esto vino arrastrándose desde la Revolución Francesa. Y entonces, Berthier, no, perdón, Napoleón delante de la cara, delante de los ojos del Papa, agarra la espada, que el Papa tenía espada, hermano. No me hagan creer que él tenía vela y oraba por los hermanos. Él tenía una espada, era guerrero. Hasta se hacía sacar litografías, pinturas al óleo, se hacía pintar. Una vez un pintor le dijo, tome una Biblia, yo lo voy a dibujar. No, ¿qué Biblia? Biblia, tráeme la espada, ponémela acá y pintame así. Napoleón, cuando lo conquista, cuando detrona al Papa Pío VI, delante de él agarra la espada de él y se la quiebra en la cara. Agarra las tiaras, las pocas que pudieron encontrar, porque algunas el Papa las mandó para otro lado, pero la mayoría de las tiaras, de las coronas, había coronas del Papa, había de una corona, había de dos y había de tres. Las quemó todas Napoleón, hermano. Yo les insto nuevamente a leer El conflicto y otros más libros de historia que nos dé seguridad de la profecía, mis queridos hermanos. Que el Señor nos pueda bendecir y podamos, hermanos, si nosotros estamos mal, si nosotros estamos, hermanos, estamos llegando a una época donde están todos los hermanos están abatidos espiritualmente. Y esto comenzó desde la pandemia, que hermanos que dejaron de ir a la iglesia. Hermanos de la verdad presente, fríos como un cubo. Y a nosotros, que Dios nos escogió con errores. Ay, pastor, yo estoy mal con esto. Sí, yo sé que estás mal, pero te escogió a vos. Arreglemos nuestros problemas, nuestras tentaciones. Confiemos todo en la roca, Cristo Jesús. Porque detrás de nosotros hay gente que está peor. Gente que necesita orar por ellos, orar por ellos.
hora, hermano. Si no lo hacemos ahora, lo vamos a hacer en peores circunstancias. Hay mucho trabajo, hermano. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa. Yo no sé, posiblemente eso lo están viendo ustedes. Se está extinguiendo pastores de la verdad presente. Se están extinguiendo. Ya no veo, ya no veo colportores de la verdad presente. Ya no estoy viendo médicos misioneros de la verdad. Satanás lo ha callado. ¿Quién sigue, pastor? Ah, ahora siguen los ministros. Ah, yo soy pastor de la... A esos Satanás va a hacer callar. A esos que se gozaron en la verdad, predicando la verdad presente, los va a hacer callar. ¿Cómo no vamos a estar unidos acá? Necesito desde aquí a que podamos orar los unos por los otros, porque somos pecadores y necesitamos de Cristo. Hay gente que llora por escuchar un himno en su casa. ¿Cómo no ir, hermano? ¿Cómo no gastarnos? ¿Qué nos importa nuestra voz? Que quedemos afónicos, que nos duelan las rodillas viajando, pero sosteniendo a nuestros hermanos. Si nosotros somos débiles, hay más débiles, de los cuales tenemos que consolar y enseñar estas preciosas historias. Hermanos, no nos dediquemos a guerra civil, enseñemos a nuestras nuevas generaciones para que ellos puedan soportar la gran tempestad. Y si Dios nos permite ver con nuestros ojos lo que tanto hemos predicado, que así sea, que sea un honor para nosotros. Aunque nosotros, les digo la verdad, yo no merezco nada, no merezco nada, ni soy mejor que nadie, pero tenemos que seguir haciendo la obra. Y cada vez que terminemos y nos dé gozo ayudar a alguien, repitamos como yo siempre digo, siervo inútil, pues, apenas lo que Dios me demandó es la hora que hago. Desde aquí, desde el Perú, les mando un gran abrazo a mis hermanos. Los apoyo y apoyo también la obra de mi hermana María que está realizando, de la cual ya hace rato se ha puesto los pantalones que a veces nosotros no nos ponemos. Hay muchas hermanas de la verdad presente que están colocándose los pantalones que otras personas deberían colocar. Déjenme terminar con una oración, mis queridos hermanos. Santo, santo y bendito Dios. Como no alabarte, santo Dios, al ver toda la ilación de la historia profética, como tu mano ha cuidado, pero también tu mano ha permitido que muchos de los compañeros caigan por los lazos del dragón, mueran ahogados. Bendito Dios, tú has permitido esto para nuestra admonición. Has permitido esto para que nosotros tengamos enseñanza. Tú con una vista omnisciente sabías de que nosotros íbamos a flaquear en este momento. Sabíamos de que íbamos a salir generaciones más débiles, más enfermas, con menos capacidad de soportar las tentaciones. Tú sabías esto por cuanto eres Dios. Por eso que te permitiste que la historia, cuando nos vea abatidos, tristes, sollozos, angustiados en nuestros corazones, ni ganas de cantar himnos, tú nos levantarías con la historia para que el pueblo pueda levantarse y sepa que aquí en Israel hay un Dios vivo, porque nosotros seguimos al Dios vivo, bendito y santo Dios. Tú quitas y tú das. Bendito sea tu nombre por siempre. Bendice a mis hermanos de la verdad presente y también a mis hermanitas que haga sus pies de bronce y sus pies de hierro
para que puedan contemplarte en tu hermosura y tu paz. Amén. Todas estas cosas te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador, bendito por siempre. Amén, Señor. Amén.